Carlos Alcaraz está cansado de que lo comparen con Nadal. Ando quiero que la gente me llame. El español puso el freno a una comparación que lo persigue desde sus primeros pasos en el circuito. Carlos Alcaraz ya se cansó. Con solo 22 años y 5 títulos de Grand Slam en el bolsillo, el español decidió ponerle fin a una narrativa que lo persigue desde que debutó en el circuito profesional, las constantes comparaciones con Rafael Nadal. En una reciente entrevista, el murciano fue claro. Ando quiero que la gente me llame el sucesor de Rafa, dijo. Alcaraz no quiere cargar con el peso de Nadal. Desde su irrupción en el circuito, a Alcaraz no solo lo han señalado como el futuro del tenis, sino como el llamado a continuar la dinastía española después de Nadal. Pero mientras los medios y los fans insisten con la herencia, él prefiere seguir su camino sin etiquetas pesadas. Intentamos no pensar en la presión y mucho menos en hacer lo que ellos hicieron, agregó haciendo referencia al Big Three. Un presente que ya es historia. Más allá de las comparaciones, los números hablan por sí solos. Alcaraz ya suma 2 Wimbledon, 2 Roland Garros y un US Open. Igualó la marca de leyendas como Rod Laver y John Newcombe y superó a nombres como Wawrinka, Courier y Murray. Pero a pesar del ruido externo, su mensaje es claro. Quiere escribir su propia historia. Alcaraz revela el secreto de su remontada ante Sinner en Roland Garros. Cuando muestras debilidad, asegura el tenista murciano que no dudó en ningún momento de su remontada. Carlos Alcaraz ha reflexionado sobre la creciente atención mediática que genera su rivalidad con el italiano Jannik Sinner, aunque deja claro que no se sienten presionados por las comparaciones con la época dorada del Big Three, formado por Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. El tenis siempre ha tenido grandes rivalidades y grandes jugadores. Es un privilegio que la gente vea nuestro juego de esa manera, con tanto entusiasmo, pero al final no tenemos ninguna obligación de hacer lo que ellos han hecho, ni mucho menos. Si no te mantienes firme en tus ideales, en lo que quieres, esa presión te puede devorar y hay que saber diferenciar. Intentamos no pensar en ninguna presión y mucho menos en hacer lo que ellos hicieron, afirma el tenista murciano en una entrevista concedida al Financial Times. Para Alcaraz, parte del interés del público reside en la narrativa competitiva que se ha construido entre él y Sinner. Jannik y yo, que hemos tenido grandes batallas en la pista, nos vemos mucho fuera de ella y al final se forja una buena relación. Queremos ganar y vencernos, pero fuera de la cancha, ser buenas personas y llevarnos bien es otra historia, y para mí, esa es una de las virtudes y valores del deporte, asegura. Una gesta deportiva. El tenista español también recordó su reciente victoria en la final de Roland Garros ante el número 1 del mundo, donde remontó 2 sets en contra y salvó 3 bolas partido en el cuarto. Simplemente me centré en remontar poco a poco. Cerrar un Grand Slam es muy difícil, así que sabía que tendría oportunidades y por eso mantuve la calma porque sabía que no iba a ser fácil para él, explica. Alcaraz concluye haciendo énfasis en la mentalidad necesaria para afrontar momentos clave. En ningún momento dudé de mi remontada, pero obviamente hay que mostrar confianza en uno mismo en todo momento porque en cuanto muestras debilidad ante el otro, ya estás perdido. Con 5 títulos de Grand Slam ya en su palmarés, el del Palmar continúa consolidando su figura como uno de los grandes referentes de la nueva generación del tenis mundial. Carlos Alcaraz irrumpió en el circuito profesional con una velocidad y solidez que rara vez se ha visto. A los 19 años ya se encontraba en la cima del ranking ATP, siendo el número 1 más joven en lograrlo en toda la historia del tenis masculino. Su habilidad para adaptarse a todo tipo de superficie, su físico privilegiado y su mentalidad ganadora lo convirtieron rápidamente en un protagonista constante de los torneos más importantes del mundo, superando con creces lo que se espera de una promesa. Con tan solo 22 años, Carlos ya ha conseguido 5 títulos de Grand Slam, conquistando el Abierto de Estados Unidos, Wimbledon y Roland Garros. Además, ha sumado 21 títulos totales en el circuito profesional, un número altísimo para alguien tan joven. En contraste, Federer a esa edad apenas había levantado su primer Grand Slam, Wimbledon 2003, cuando recién comenzaba su leyenda. Alcaraz no solo le lleva ventaja en títulos, sino también en impacto global. El caso de Nadal es algo más parejo, ya que el manacorí también empezó joven y ganó su primer Roland Garros a los 19 años. Sin embargo, a los 22, Nadal acumulaba, solo, 6 títulos importantes y todavía no se había mostrado dominante en todas las superficies. Carlos, en cambio,
ya ha demostrado que puede reinar en arcilla, césped y cemento, algo que incluso a Nadal le tomó más tiempo. Esa versatilidad tan temprana es una de sus marcas registradas. Y no solo se trata de títulos, el dinero también habla. Federer había ganado poco más de 7 millones de dólares en premios oficiales a los 22 años. Una cifra considerable para su tiempo, pero que hoy parece modesta frente a los casi 47 millones que Carlos Alcaraz ha embolsado en apenas 5 años como profesional. Un salto que refleja no solo su talento, sino también la evolución del tenis como industria multimillonaria. Además de los premios oficiales, Carlos ya se ha convertido en un imán para los patrocinadores. Marcas como Nike, Rolex y BMW han apostado fuerte por él, confiando en su imagen como ícono deportivo del futuro. Estos contratos multimillonarios disparan aún más su fortuna personal, convirtiéndolo en uno de los deportistas jóvenes mejor pagados del mundo, comparable incluso con figuras del fútbol o el golf. Lo más impresionante es que, a pesar de su éxito económico y deportivo, Alcaraz mantiene una imagen de humildad y trabajo constante. No se ha dejado seducir por el show, sino que se le nota enfocado en superarse día a día. Esa actitud recuerda mucho al joven Nadal, pero con una frescura que es 100% Alcaraz. La combinación de talento, resultados y mentalidad lo convierten en un fenómeno único. Carlos Alcaraz irrumpió en el circuito profesional con una velocidad y solidez que rara vez se ha visto. A los 19 años ya se encontraba en la cima del ranking ATP, siendo el número 1 más joven en lograrlo en toda la historia del tenis masculino. Su habilidad para adaptarse a todo tipo de superficie, su físico privilegiado y su mentalidad ganadora lo convirtieron rápidamente en un protagonista constante de los torneos más importantes del mundo, superando con creces lo que se espera de una promesa. Con tan solo 22 años, Carlos ya ha conseguido 5 títulos de Grand Slam, conquistando el Abierto de Estados Unidos, Wimbledon y Roland Garros. Además, ha sumado 21 títulos totales en el circuito profesional, un número altísimo para alguien tan joven. En contraste, Federer a esa edad apenas había levantado su primer Grand Slam, Wimbledon 2003, cuando recién comenzaba su leyenda. Alcaraz no solo le lleva ventaja en títulos, sino también en impacto global. El caso de Nadal es algo más parejo, ya que el manacorí también empezó joven y ganó su primer Roland Garros a los 19 años. Sin embargo, a los 22, Nadal acumulaba, solo, 6 títulos importantes y todavía no se había mostrado dominante en todas las superficies. Carlos, en cambio, ya ha demostrado que puede reinar en arcilla, césped y cemento, algo que incluso a Nadal le tomó más tiempo. Esa versatilidad tan temprana es una de sus marcas registradas. Y no solo se trata de títulos, el dinero también habla. Federer había ganado poco más de 7 millones de dólares en premios oficiales a los 22 años. Una cifra considerable para su tiempo, pero que hoy parece modesta frente a los casi 47 millones que Carlos Alcaraz ha embolsado en apenas 5 años como profesional. Un salto que refleja no solo su talento, sino también la evolución del tenis como industria multimillonaria. Además de los premios oficiales, Carlos ya se ha convertido en un imán para los patrocinadores. Marcas como Nike, Rolex y BMW han apostado fuerte por él, confiando en su imagen como ícono deportivo del futuro. Estos contratos multimillonarios disparan aún más su fortuna personal, convirtiéndolo en uno de los deportistas jóvenes mejor pagados del mundo, comparable incluso con figuras del fútbol o el golf. Lo más impresionante es que, a pesar de su éxito económico y deportivo, Alcaraz mantiene una imagen de humildad y trabajo constante. No se ha dejado seducir por el show, sino que se le nota enfocado en superarse día a día. Esa actitud recuerda mucho al joven Nadal, pero con una frescura que es 100% Alcaraz. La combinación de talento, resultados y mentalidad lo convierten en un fenómeno único. Carlos Alcaraz no solo está escribiendo su propia historia en el tenis, está desafiando las narrativas establecidas por figuras legendarias como Federer y Nadal. Su ascenso meteórico, su impresionante palmarés y su capacidad para dominar en todas las superficies lo colocan en una categoría única, digna de estudio y admiración. Y todo eso con solo 22 años. Si bien es cierto que las condiciones del tenis moderno han cambiado, también es innegable que el talento de Alcaraz es extraordinario. En un escenario donde muchos se quiebran ante la presión, él ha sabido brillar. Las comparaciones con los grandes no lo intimidan, lo inspiran. El futuro del tenis, sin dudas, ya tiene un nuevo líder.
cuando vuelve a jugar Alcaraz. La fecha de su vuelta a las pistas. Carlos Alcaraz ya tiene fecha para volver a las pistas. Tras caer en la final de Wimbledon frente a Jannik Sinner y tomarse un breve descanso en Andalucía, el del Palmar ha vuelto a los entrenamientos con vistas a la vuelta a la competición. Su regreso a la pista se producirá en el Masters 1000 de Cincinnati, del 7 al 18 de agosto, en lo que será su estreno en pista dura desde el último US Open. Carlos Alcaraz, actual número 2 del mundo, ha decidido no disputar el Masters 1000 de Toronto para evitar riesgos físicos y centrarse en llegar al máximo al tramo decisivo de la temporada. Una renuncia táctica acordada con su staff técnico, con miras a llegar más fresco a Cincinnati y al US Open. Además, al no defender puntos en Canadá, aprovechará para recortar 200 puntos a Sinner, lo que alimenta aún más su ambición por recuperar el número 1 del mundo. Cincinnati será la única parada de Alcaraz antes del US Open, una cita clave para afinar su juego y pelear por su sexto título del año. El torneo, uno de los más exigentes del circuito, se disputa sobre pista dura y todavía no figura en el palmarés del murciano. En su última edición celebró su 125º aniversario con una inversión histórica de $260 millones. El torneo será retransmitido por televisión en España en Movistar Plus+ y Tenis TV. El torneo reunirá a las grandes figuras del circuito. Entre ellas, Jannik Sinner, actual número 1 del mundo, con quien Alcaraz podría volver a medirse tras la final de Wimbledon. Un posible duelo con sabor a revancha que marcaría el pulso por la cima del ranking antes de Nueva York.